Muy buenas noches, profesora. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a dar inicio al tema del caso comunidades indígenas, miembros de la asociación La Cajonat, Nuestra Tierra versus Argentina. Esto con respecto a la sentencia de la Corte Interamericana del 6 de febrero de 2020. Fondo Reparaciones y Costas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que Argentina violaba sus obligaciones bajo el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 2, 8, 21, 23, 25 y 26 relacionados al negarle a las comunidades indígenas el derecho a la propiedad comunitaria, un medio ambiente sano, alimentación adecuada, agua, identidad cultural y protección judicial dentro de un plazo razonable. La decisión marcó la primera vez en que la Corte vio violaciones del artículo 26 de la Convención respecto de los derechos a un medio ambiente sano, alimentación adecuada, agua e identidad cultural. Las comunidades unidas bajo la asociación Yaca Jonat o Nuestra Tierra reúnen a más de 10.000 personas y comenzaron sus luchas por sus tierras ancestrales en 1984. El caso internacional fue litigado por el miembro Centro de Estudios Legales y Sociales durante más de 20 años. La fecha de decisión de la Corte Interamericana fue el 6 de febrero de 2020. De ahí lo importante de esta sentencia. Miembros de las comunidades indígenas agrupadas en la asociación Yacajonat demandaron a Argentina en nombre de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos de Huichi, Iwihuaja, Comlet, Nihuacle, Chulupe y Taipei, que viven en lotes con los registros catastrales 175, 55, 57 en la provincia de Salta, previamente conocidos como lotes 14 y 55. Las comunidades indígenas demandaron al Estado de Argentina por la violación de su derecho a la propiedad comunitaria al no haberles proporcionado la seguridad jurídica de su territorio y al permitir que los pobladores criollos residan en sus tierras. También iniciaron demanda para proteger sus derechos a un ambiente sano, alimentación adecuada, participar en la vida cultural y la protección judicial. Tras haber residido en estas tierras durante siglos, los reclamos indígenas a la tierra fueron formalizados por primera vez en 1991 por medio del decreto número 260991, el cual exigía que Salta unificara los lotes y les asignara parte de la propiedad a ellos como propiedad comunitaria, es decir, un título único como propiedad comunitaria en lugar de títulos individuales. En 1992 se formó Yacajonat para obtener el título que todavía no habían recibido. En 1993 el Estado creó una comisión asesora que en 1995 recomendó asignar 2/3 de las tierras de los lotes a las comunidades indígenas, lo que éstas aceptaron. Sin embargo, en 1995, sin consultar con las comunidades indígenas, el Estado construyó un puente internacional sobre las tierras de los pueblos indígenas. En 1992, Salta, por medio del decreto 461, asignó parte del lote 55 a unas pocas comunidades indígenas asentadas allí. En el año 2000, la provincia presentó una propuesta para obtener el lote 55, pero Yaca Ojona rechazó la oferta porque no incluía el lote 14 en el título comunitario. En respuesta a un recurso de amparo presentado por Yaca Jonat en 1999 contra el decreto 461, la Corte de Sala anuló en el 2007 el decreto 461 porque los pueblos indígenas no habían tenido una oportunidad adecuada de expresar su opinión. Yaca Jonat redujo su reclamo de 643.000 hectáreas a 400.000 hectáreas, de manera que daban 243.000 hectáreas a las familias criollas que ya se habían asentado en los lotes 14 y 55, de manera que Salta adoptó el decreto 2786-2007 para apoyar este reclamo modificado. Tras el decreto, un equipo de Salta realizó reuniones buscando llegar a un acuerdo entre las comunidades criollas que ya se asentaban en estos lotes 14 y 55 y las comunidades indígenas. En el 2012, Salta emitió el decreto 2398
para asignar 243.000 hectáreas de los lotes 1455 a estas comunidades criollas y 400.000 hectáreas para las comunidades indígenas. En el 2014, por medio del decreto 1498-14, Salta transfirió la propiedad como propiedad compartida entre 71 comunidades indígenas y familias criollas. Hasta la fecha en el momento que se emitió la sentencia, el Estado no había entregado el título comunitario de todas las comunidades que conformaban Llancajona, que ahora son 132 comunidades. Mientras tanto, las actividades las actividades de los pobladores criollos, como la tala ilegal, la cría de ganado, la instalación de alambrado, se estaban desarrollando en las tierras de las comunidades indígenas, y estas actividades causan la pérdida de recursos forestales, de biodiversidad, y también ha afectado gravemente la manera tradicional de acceder a su alimentación y el agua de las comunidades indígenas. La Corte analizó el derecho a la propiedad comunitaria, los derechos a un medio ambiente sano, alimentación adecuada, agua e identidad cultural, y el derecho a garantías judiciales. La Corte afirmó que el artículo 21 de la Convención Americana incluye el derecho de los pueblos indígenas a su propia a su propiedad comunitaria. El Estado, por tanto, debe otorgar seguridad jurídica proporcionando un título legal cuyo cumplimiento pueden exigir las comunidades indígenas frente al gobierno y frente a terceros. Aunque los decretos 2786 y 1498 del 2007 y del 2014 constituían actos de reconocimiento de la propiedad comunitaria, debido a la falta de un título adecuado, el proceso de finalización de la propiedad no se había completado. Entonces, la Corte concluyó que la normativa actual de Argentina destinada a garantizar el derecho a la propiedad de la comunidad no era adecuada y, por tanto, violaba el artículo 21 de la Convención y los artículos relacionados con el 1.1, 2, 8 y 25. También señaló que a pesar de la pertinencia y importancia del puente internacional que construyó el Estado de Argentina, el Estado había violado los derechos a la propiedad al no consultar a las comunidades indígenas y por lo tanto había violado los artículos 21 y 23 de la Convención. Por primera vez, la Corte analizó los derechos a un medio ambiente sano, alimentación adecuada e identidad cultural bajo el artículo 26 de la Convención. La Corte sostuvo que las actividades como la tala ilegal llevada a cabo por los pobladores criollos tenía un efecto perjudicial sobre la forma de vida y el acceso al agua, a la alimentación y a un medio ambiente sano de las comunidades indígenas. El efecto perjudicial sobre la dieta y la forma de vida tradicionales de las comunidades afectaba, por supuesto, su forma de vida cultural y sobre las identidades culturales de las comunidades indígenas. El Estado estaba al tanto de dichas actividades perjudiciales y de su efecto sobre la forma de vida indígena, pero no las había frenado efectivamente, debido a que las actividades perjudiciales no eran consensuadas, dado que las comunidades indígenas no las habían permitido. Argentina no les había garantizado a las comunidades indígenas el derecho a determinar las actividades que lleven a cabo en su propiedad, y habían violado los artículos 26 y 1.1 en relación con los derechos a un ambiente sano, alimentación adecuada, agua y identidad cultural. Respecto al derecho a las garantías judiciales, la Corte concluyó que Argentina violaba los artículos 8.1 y 1.1 al no proporcionarles garantías judiciales a las comunidades indígenas. Efectivamente, en el 2004, la Corte Suprema de Argentina le ordenó a la Corte de Salta pronunciarse sobre el decreto 465/99, pero esta última no se expidió durante otros 3 años sin justificar el retraso. La Corte Interamericana le ordenó al Estado de Argentina que dentro de los 6 años siguientes, como máximo de emitirse la presente sentencia, llevar a cabo
todas las acciones necesarias para otorgar el título a las 132 comunidades indígenas y reubicar a las poblaciones criollas junto con sus alambrados, su ganado, fuera de las tierras indígenas. Asimismo, la Corte ordenó al Estado argentino abstenerse de hacer algo en la propiedad indígena que pueda afectar el valor o el uso de la propiedad sin consulta previa. Entregar un estudio a la Corte identificando situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación y elaborar un plan de acción para solucionar las situaciones e iniciar su implementación. Preparar en un plazo de un año un estudio sobre las medidas a tomar a fin de preservar el agua y remediar la contaminación, y para evitar la pérdida de recursos forestales y recuperar las fuentes de alimentación perdidas. Crear un fondo de desarrollo comunitario e implementar su ejecución en un plazo de 4 años. En 6 meses, publicar la sentencia de la Corte, un resumen incluyendo su traducción a los idiomas indígenas, adoptar medidas legislativas o adoptar otras medidas para asegurar la seguridad jurídica de los derechos a la propiedad comunitaria indígena y pagar un monto de reembolso de gastos y costas. Otros miembros presentaron un amicus curiae ante la Corte en que trataron de derivación, la adjudicación y el contenido de los derechos a un medio ambiente sano, alimentación adecuada, agua e identidad cultural. También se presentó junto a varios alados un amicus referido a estándares internacionales y jurisprudencia comparada sobre la demarcación de territorios indígenas y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Con relación a la ejecución de la sentencia y los resultados, en la sentencia de la Corte Interamericana les ordena a Argentina presentar informes semestrales sobre las medidas de restitución del derecho a la propiedad e informar a la Corte en un plazo de un año sobre las medidas adoptadas para cumplir con la decisión. Entonces tenemos pues este significado muy importante sobre este caso. ¿Por qué? Porque amplía la Corte y aclara las obligaciones de los estados bajo el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es proteger los derechos de los pueblos indígenas. Sobre todo, enfatiza que los estados deben adoptar medidas para proteger contra vulneraciones de los derechos de los indígenas por parte de pobladores no indígenas, como en el caso de Argentina por parte de los pobladores criollos, al ordenar también la reubicación de estos pobladores criollos. La Corte dejó en claro la importancia de las tierras indígenas para su supervivencia cultural, abriendo así el camino para dirigirse a otras poblaciones no indígenas que actualmente residen en tierras indígenas y les afecta negativamente. Podemos hacer ciertos comentarios con relación a esta sentencia que nos hace entrar en la forma más medular. ¿Por qué? Porque este fallo reitera los estándares interamericanos, como les mencioné, sobre la amicus curiae que se presentó con relación a este punto, sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y establece la obligación de entregar un título de propiedad único e indivisible en favor de diferentes comunidades que integran esta asociación. Aunque la controversia principal gira en torno a la ausencia de titulación del territorio, los peticionarios alegaron una serie de impactos derivados de actividades de pastoreo, tala ilegal, instalación de alambrados por parte de estas personas consideradas criollas en el territorio de las comunidades indígenas. Los puntos más relevantes de esta sentencia son los aspectos controversiales con relación a la justiciabilidad directa de nuevos derechos reconocidos bajo el artículo 26 de la Convención Americana. Asimismo, los avances importantes en materia de reparación y obligaciones de garantía de derechos de los pueblos indígenas frente a la degradación ambiental cometida por particulares. Entonces, tenemos que el punto central del caso decidido no era establecer a quién pertenece el territorio, pues Argentina lo había reconocido como indígena,
sino determinar si el Estado había hecho lo suficiente para respetar y garantizar el derecho a las comunidades de disfrutar la propiedad colectiva sobre sus tierras ancestrales. A diferencia de casos anteriores relacionados con la extracción de recursos naturales, o sea, forestales u otros emprendimientos estatales o privados en territorios indígenas, el caso Yacajonat presenta una mayor complejidad en tanto abarca la presencia de campesinos criollos en tierras reivindicadas por comunidades indígenas, algunos de los cuales son considerados como pobladores rurales en situación de vulnerabilidad. Entonces, podemos ver que la primera parte de esta sentencia refuerza la jurisprudencia interamericana sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la obligación del Estado de sanear, delimitar y dar el título de propiedad a las comunidades indígenas. Tras determinar la responsabilidad del Estado argentino sobre este particular, la Corte ordena de forma inédita la entrega de un título de propiedad único sin subdivisiones internas, en favor de las 139 comunidades de diferentes pueblos indígenas. En una segunda parte de esta sentencia, también se analiza los alegatos sobre la degradación ambiental provocada por los habitantes criollos y los taladores ilegales, así como el incumplimiento de la obligación estatal de prevenir y garantizar los derechos de las comunidades. La Corte examinó tales hechos a partir de los derechos al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural, los cuales fueron definidos como autónomos y justiciables en el marco del artículo 26. Luego de determinar la falta de medidas adecuadas del Estado argentino para asegurar el ejercicio de este derecho a la propiedad colectiva y garantizar los derechos económicos, culturales, sociales, culturales y ambientales referidos, la Corte estableció una serie de medidas de reparaciones, como por ejemplo las compensaciones económicas, la restitución de los derechos violados, de manera que fija las medidas de restitución. La Corte ordenó trasladar a los criollos no indígenas en un plazo de 6 años. Los primeros 3 años deberían hacerlo de forma voluntaria, pero luego de este plazo, el Estado podría recurrir a desalojos para concretar el traslado, destacando que la reubicación debe ocurrir en tierras productivas y con acceso a servicios públicos adecuados en favor de los colonos. Entonces podemos ver esta protección de los DESCAS a los pueblos indígenas. Aunque la Corte Interamericana posee un amplio repertorio de decisiones sobre pueblos indígenas, hasta esta sentencia se había limitado a pronunciarse sobre ciertas disposiciones que protegen derechos civiles y políticos, particularmente el artículo 21. Aunque de dicha disposición hace mención al derecho de propiedad privada, su alcance había sido ampliado por vía interpretativa, de forma a abarcar la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales. Antes del caso, la Corte había definido el medio ambiente sano como un derecho autónomo y justiciable bajo el artículo 26. Sin embargo, lo hizo a través de un pronunciamiento general en la opinión consultiva OC 2317, titulada Medio Ambiente y Derechos Humanos. Cajonat es la primera decisión en el marco de su competencia contenciosa que declara violado el referido derecho, así como los derechos a una alimentación adecuada, al agua y a participar en la vida cultural, todo ello bajo el artículo 26. Desde el caso Lagos del Campo versus Perú del año 2017, la posición mayoritaria de la Corte Interamericana ha establecido la competencia del tribunal para declarar la violación directa del artículo 26, hasta entonces considerado solo justiciable de manera indirecta o por conexidad con relación a los derechos civiles y políticos protegidos. Sin embargo, en el caso de Lagos, inaugura la justiciabilidad directa del artículo 26, más allá de los supuestos de no regresividad e incumplimiento de obligaciones inmediatas. Entonces, podemos ver de qué manera, para identificar aquellos derechos que pueden ser derivados interpretativamente del artículo 26, se debe considerar que éste realiza una remisión directa a las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenida en la Carta de la OEA. A diferencia de las normas económicas y sociales claramente referidas a derechos pasibles de escrutinio bajo el artículo 26,
El derecho a un medio ambiente sano no encuentra un correlato en la Carta Fundadora de la OEA, ni ningún otro instrumento interamericano, a excepción del artículo 11 del Protocolo de San Salvador, cuya justiciabilidad no está permitida por disposición expresa del protocolo. Entonces, la Corte buscó zanjar esta limitación competencial, resaltando la conexión entre el medio ambiente y el desarrollo integral, este último consagrado expresamente en la Carta de la OEA, tal como fue expresado en el OC 23-2017. Entonces, los instrumentos internacionales aplicables establecen que la preservación del medio ambiente es uno de los 3 pilares indisociables del desarrollo integral. Es así que el caso Yacajonat, la Corte reitera su posición al declarar que el derecho a un medio ambiente sano debe considerarse incluido entre los derechos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana, dado la obligación de los estados de alcanzar el desarrollo integral de sus pueblos que surgen de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta. En cuanto al derecho al agua, el cual no fue alegado por los peticionarios, sino incluidos en la sentencia bajo el principio de iuria novi curia, la Corte incluye que se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que a su vez se desprende el derecho al agua. Al respecto, basta señalar que entre aquellos se encuentra el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a alimentación adecuada, cuya inclusión en el citado artículo 26 ya ha quedado establecido en esta sentencia. Asimismo, el derecho a la salud, el que también ese tribunal ya ha indicado que está incluido en la norma. Entonces, podemos ver que hasta Yacajonat, la Corte Interamericana venía expandiendo el catálogo de DESCA, remitiéndolo directamente a las normas económicas y sociales de la Carta de la OEA. En el referido caso, la Carta establece de forma adicional que podrá seguir ampliando el catálogo de los nuevos DESCAs autónomos, deslindándolos de otros derechos creados por vía interpretativa, sin que exija una conexión propia con nombres y principios económicos y sociales explícitamente contenidos en la Carta de la OEA. Podemos ver entonces lo importante que vendría a ser esta sentencia. Finalmente, tenemos que la Corte Interamericana, por unanimidad, también declaró admisible la solicitud de interpretación de la sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida por la comunidad indígena miembro de la Asociación Yaca, presentado por los representantes de las víctimas. Esto es, por vía de interpretación, concluyó que lo ordenado en el punto resolutivo de la sentencia, en el sentido de que las medidas legislativas o de otro carácter que adopte el Estado para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena, debe incluir entre los distintos aspectos que comprende este derecho la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas de acuerdo con las consideraciones efectuadas en la sentencia de interpretación. La Corte recordó que la sentencia cuya aclaración se pide había determinado la vulneración del derecho a propiedad comunitaria indígena en 2 aspectos. Primero, por falta de titulación adecuada, por la falta de demarcación de la propiedad, por la permanencia de terceros en el terreno y por la ausencia de una normativa adecuada para garantizar de forma suficiente el derecho a la propiedad comunitaria. El segundo, por el incumplimiento del Estado de Argentina en su obligación de procurar mecanismos adecuados de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas afectadas en relación a la construcción de un puente internacional, que luego, entre las distintas medidas de reparación, ordenó y estableció en el punto 15 el deber del Estado de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter si fueran necesarias para dotar de seguridad jurídica el derecho de propiedad comunitaria indígena. Es así que la Corte Interamericana precisó que las medidas que debe adoptar el Estado en los términos ordenados tanto en el punto resolutivo 15 y el párrafo 354 de la sentencia deben ser aptas para posibilitar medios adecuados de reclamación y reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena en una forma que dote de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria, considerando los diversos aspectos
que integran este derecho y de lo que la sentencia da cuenta de acuerdo a sus párrafos 93 a 98, 115 y 116. Es decir, la garantía de la participación efectiva de comunidades indígenas mediante la consulta previa, libre e informada, de conformidad con las consideraciones efectuadas en la sentencia de interpretación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.